Bueno, y seguimos aquí en la 98.3 y ya lo tenemos en nuestros estudios al licenciado Ariel Garis, que bueno, siempre nos trae algo interesante para hablar, para pensar. Y bueno, en este caso, el elegido de hoy parece ser que es Roberto Arlt. Roberto Arlt, muy bien. Bueno, bueno, ¿y qué has elegido, Ariel? Bueno, siguiendo con esto que estuvimos hablando los últimos 4 meses. No. Venimos así con algún tema, ¿no? A ver si lo introducís. Hemos visto la historia del tango, ¿no es cierto? Todo el desarrollo que tuvo, desde ser un baile prostibulario, después a convertirse en el tango canción, con Gardel, que lo sacó de los piringundines, del arrabal, donde estaba el crisol de razas, los inmigrantes entrecruzados con los criollos, etcétera. Y después hacia las formas más estilizadas, con las grandes orquestas de los años 40, Troilo, Di Sardi, etcétera, hasta terminar en el tango intelectualizado de Piazzolla, Raúl Garelo, etcétera, ¿no? Y entonces hemos hecho una buena historia del tango, sí, no de forma cronológica, no lineal, pero hemos visto las grandes etapas que el género rioplatense tuvo. Y después hemos interpretado en clave, en esta atmósfera tanguera, 2 cuentos. Uno de Borges, Hombre de la esquina rosada. Sí, qué cuento. De cuchilleros, malevos, guapos, etcétera. Un cuento donde la sangre y la violencia abundan. Después hemos leído y analizado un cuento de Julio Cortázar, Las puertas del cielo, ¿no? Cortázar, con esa forma más particular que tuvo, ¿no?, de interrogar psicológicamente a sus personajes, de dejarlos hablar, ¿no?, de meterse en sus mentes. Las puertas del cielo, ¿te acordás? Ese trío. Sí, ese trío que también frecuentan estos salones de tango. Sí. Son de los suburbios. Celina y Mauro, que son un matrimonio de clase popular, que se juntan con el doctor Marcelo Jardo, un abogado de familia tradicional, y que los acompaña por esos antros hasta que Celina muere, y siguen yendo Mauro y Marcelo Jardo a tratar de olvidar a la compañera, ¿no?, a Celina, que se había muerto, ¿no? Y lo ve ahí como un infierno todo lo que estaba pasando. Exactamente. Bueno. Y ahí Cortázar deja traslucir esa visión que él tiene, ¿no?, de los sectores populares. Clasista, racista en algún momento, y muy antiperonista, ¿no? Claro. Los monstruos, le dice. Los monstruos. Directamente le dice así. A estos sectores populares que van a bailar así, exacto, con el sudor y con esta ropa de estos peinados así todo engominado, ¿no? Un pelo grasiento, claro, engominado a la fuerza, y el olor a sobaco, todo eso que dice Cortázar, claro, así. Entonces, y el olor a sobaco lo emparenta con el olor a azufre, claro, el infierno, y él se siente como un virgil. Bueno, y hoy vamos a traer otro escritor que no tiene absolutamente nada que ver ni con Borges ni con Cortázar. Quizá con Cortázar se puede encontrar alguna relación, ahora con Borges ninguna, que no tiene nada que ver con los 2 escritores que mencionamos, que vendrían a ser como los pivots, las estructuras, ¿no es cierto?, de las letras argentinas, de ejemplos de la inteligencia o de la clase intelectual que un país tiene. Un escritor outsider, fuera de los centros conocidos o reconocidos de literatura, de letras, de literatos y de intelectuales, y un personaje que deambulaba la noche desde muy chico, desde que se escapó de casa porque no aguantaba más a su padre abusivo, que le pegaba, y entonces lo obligó a vagabundear y a vivir una vida muy, muy bohemia, ¿no? Ese es Roberto Arlt. Y ese es Roberto Arlt. Y Roberto Arlt frecuentaba muchos círculos literarios, incluso iba a las reuniones de Florida. Todos en los años 20 y 30 los intelectuales se dividían entre los Florida y Boedo. Claro. En Boedo estaban los que creían que la literatura tenía que tener un compromiso social. En cambio, en Florida, los que decían que la literatura, el único compromiso que puede asumir es estilístico. Claro, exactamente. Ahí estaban Borges, Victorio Campo, etc. Lo que importaba es que estuviera bien escrito y con estilo. Bien escrito y con estilo, exactamente. Después no importaba si se metía con la realidad o no. En cambio,
los de Boedo se metían con se la realidad. metían y sus integrantes, como Leónidas Barletta, Jaureche, tenían marcadas orientaciones políticas, o directamente en sectores de izquierda, o comunismo, anarquismo, socialismo, o en los sectores del radicalismo popular. Todavía el peronismo no había aparecido. Entonces, los que formaron Forja, ¿no? Era una escinsión del Partido Radical de tendencia populista, que cuando vino Perón, se fueron todos con Perón. Claro. Eran Forja, Fuerza de Orientación Joven de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Joven Argentina. De la Joven Argentina, exactamente. Entonces, cuando vino Perón, se fueron estos que eran radicales, como Jaureche, Scalabrini y demás, se hicieron simpatizantes del peronismo. Porque vieron ahí, ¿no es cierto?, el movimiento popular. Porque ellos veían como el resurgimiento del irigoyenismo. Bueno. Sí, vos sí vas a decir algo. No. Simplemente pensar en Roberto Arlt como uno de esos escritores que por ahí han sido bastante difamados y criticados por su falta de estilo. Su falta de estilo, porque no le interesaba en absoluto. Claro, estaba en Florida, pero él no era un estilista para nada. No frecuentaba Florida, lo dejaban ir a sentarse a tomar un café. Un café, nada más, pero vos no sos escritor. Pero no sos escritor, pero tampoco, también frecuentaba Boedo, pero tampoco era de ese grupo. Tampoco era, no, es pobre Arlt, no estaba en ninguno de los dos. No estaba en ningún grupo. Entonces vos podés pensar, bueno, este hombre estaba en Boedo por su posición, su clase social. Tampoco estaba en Boedo. No, ni en Florida, ni en Boedo, iba y venía. Claro. Y sin embargo, hoy, bueno, ha trascendido. Ha trascendido y se ha revalorizado. Sí, su obra. Sí, si es que algunos hasta negaron su obra. Sí, que dijeron que eso no era literatura y qué bárbaro. Criticar, sin embargo, hoy no. Bueno, hay muchos grupos que se llaman Los Siete Locos y Los Siete Locos. Como muy, digamos, ha trascendido el juguete rabioso. El juguete rabioso. Me refiero que hay grupos, por ejemplo, de teatro que llevan ese nombre. También, sí. Como pasó acá, que estuvo hasta Casa Tomada con Cortázar. O sea, son textos de escritores que después han sido nombres tomados, digamos, como íconos de personas del arte. Bueno, Arlt trascendió. Trascendió y tenía esta cosa, ¿no? De un escritor outsider. Claro, eso es lo que lo define, un outsider. Él no era ni de Florida ni de Boedo. Fuera de todo, que logró ser secretario de Guiraldes, de Ricardo Guiraldes, el autor de Don Segundo Hombre, trabajando con Guiraldes. Guiraldes es como que lo adoptó un poco, claro. Y él lo veía como una especie de padre, ¿no? Entonces ahí empezó un poco, se animó a publicar de la mano de Guiraldes sus primeros textos. Ahí viene. Sí. Muy bien. Sí. Bien. Y además fue un autodidacta total. Sí. Total, un autodidacta pleno. Podemos decir que Borges lo fue, que Cortázar también de alguna forma lo fue. Cortázar no, pero él se presentaba como autodidacta, pero no él. Pero el término autodidacta en Arlt cabe totalmente, ¿no? Es un autodidacta, es lo que se entiende por tal cosa, ¿no es cierto? Porque, bueno, vos podés decirme Borges fue un autodidacta, pero no tenía títulos. Cortázar tampoco llegó a un título universitario. Claro, no, solo era maestro. Era maestro, pero, bueno, eran gente que tenían acceso a la cultura, porque, bueno, las relaciones, si bien eran familias venidas a menos, pero las relaciones sociales les permitieron un cierto acceso a la cultura. Arlt no tenía ni eso. Arlt no tenía ni eso, entonces se las rebuscó como podía, leyendo historietas, leyendo los facsímiles, leyendo el pocketbook, leyendo cosas que encontraba a 2 pesos en los kioscos, o que de saldos, o que encontraba tiradas en la calle. Quería leer, quería aprender algo. Claro. En ese Buenos Aires de los años 10, 20, un muchacho que estaba vagabundeando toda la noche, sin trabajo, durmiendo con papeles de diario en una plaza, ¿no es cierto? Bueno, trató de leer los papeles de diarios que te veía tirados. Ya tenía el interés marcado. Había un interés. Bueno, y el texto que hoy traigo, cuando Arlt pudo establecerse,
empezó a escribir en un diario que apareció en ese momento y que pretendía ser un diario de alcance masivo, popular, Diario El Mundo. Ah, sí. Diario El Mundo. Tenías también a Crítica de Natalio Botana, sí, que ya llegaba a muchos sectores. Yo tengo en casa una colección del diario Crítica sobre la guerra. Y después estaba La Razón y La Nación, pero ya estos dos últimos diarios eran tenían un público específico. Claro. ¿No? Y no cualquiera escribía ahí. Bono Borges escribía en La Nación. Y en cambio a Roberto Ar lo contrataron para El Mundo, hizo varias crónicas, hizo mucho periodismo de investigación y de guerra para este diario, y era un diario de sábana, la sábana, ¿no? Que le decían. Un diario sábana, no era como hoy el diario, no. Era... Entonces vos podías acostarte, ¿no? Enorme. Leerlo, ¿no? O ir de reojo, ver una noticia. Y tenían los periodistas del diario El Mundo, que Gerchunov era el que los dirigía, tenían que escribir textos, artículos cortos, con un lenguaje directo, accesible, y que se hicieran entender fácilmente. Esa era la consigna. Esa era la consigna para escribir ahí. Y Art daba justo el perfil. Entonces, en el diario El Mundo, Roberto Art publicó sus famosas Aguafuertes porteñas. Las publicó desde el año 28 al año 42, que es el año en que murió. Ahí siempre las Aguafuertes porteñas. Mirá vos, más de 10 años escribiendo. No, digo que en sus publicaciones se hacen en un diario, ¿sí? En el diario El Mundo. 14 años publicando en el diario El Mundo. 14 El Mundo, sus Aguafuertes porteñas, que llegó en un momento a ser la sección más leída del diario. Qué bárbaro, ¿no? Y él, claro, ahí es como que se hace popular. Se hace popular y entonces, bueno, empiezan a leerlo y empiezan a decir que era una literatura de conserje. Empiezan a leerlo y a criticarlo. A criticarlo, sí. Dicen que leerlo era sinuoso, era como ir en un camino empantanado. Entonces vos ahí, nosotros que hicimos la historia del tango, ahí tenés en Roberto Ar un típico personaje porteño de la noche de Buenos Aires, bohemio, que asiste a todos estos lugares donde se habla mucho de política, se habla mucho de tango, y entonces él entra en relaciones con gente de Lampa, con gente de Malvivir, y entra en relaciones con locos. Con locos, directamente, con locos que quieren dominar el mundo desde Buenos Aires, que lo planean hacerlo, y empieza a concurrir a sesiones de espiritismo, de metafísica, en mítines políticos. Es decir, es un hombre que está buscando, permanentemente buscando. Así es como él es él mismo, o los personajes con los que él se cruza son los personajes de sus novelas, ¿no? Tal cual, son esos personajes. Juguete rabioso, claro, también. Astier, ¿no? Ahí es un hombre que tiene que todavía, quiere ser traidor, quiere traicionar, porque siendo traidor va a ser alguien. Claro, exactamente. Eso es lo que... Roberto Ar quiso ser inventor también. Y bueno, y en el Juguete Rabioso también quiere ser inventor, el personaje. El personaje, sí. Y después en Los Siete Locos también ahí ves estos grupos de gente que habla de cosas extrañas, esotéricas, y quieren dominar al mundo, hacer un golpe de Estado. Claro, los siete locos. Los siete locos quieren hacer un golpe de Estado, adueñarse del país y desde ahí dominar al mundo. Creen tener una fórmula secreta para hacerlo. Y habrá escuchado tantas conversaciones de estas, tantísimos locos escuchó, sus tantísimos personajes delirantes, claro, que de ahí salieron todos sus personajes. ¿Sí? Bueno, él estuvo considerado un personaje más de ese calibre en algún momento. Claro, se vincula con el AMPA, como decís vos. Se vincula con todos esos actores marginales. Claro. Siendo un marginal, aunque él intenta salir de eso. Sí. ¿No? Lo ve desde arriba, pero comparte mesas. Sí. Debió haber sido interesante ir una noche, acompañarlo en una noche en un recorrido, ¿no? Claro, él se sentaba con los círculos intelectuales y también se sentaba con los marginales. Es como que todo el mundo lo adoptaba, ¿no? Claro. Entraba en... Bueno, esto de frecuentar esos círculos
esotéricos, espiritistas, estaba relacionado con la profunda soledad en la que vivía, ¿no? Ahí le daban como un refugio, iba a buscar alguna explicación sobre su existencia, ¿no? Claro. Si querés decirlo de alguna forma. Pero se ve que logró cierto reconocimiento intelectual, porque, a ver, el hombre, vos sabías que, por ejemplo, escribía con faltas de ortografía a propósito. Claro, no era... logró cierta reputación intelectual. Claro. Él se tira un poco abajo, Roberto Ar, cuando habla de sí mismo, pero él lo logró, porque lo dejan sentar en los salones, aunque no es parte de los mismos. Claro, aunque no es parte, lo adoptan como lo adoptan, lo incluyen porque lo ven como un personaje simpático. Claro. Un personaje bohemio que no le hace mal a nadie, que está ahí, no molesta. Ahí está, la bohemia de Roberto Ar. Roberto Ar. Bueno, y en el diario El Mundo escribió sus famosas Aguafuertes. Ahí inaugura un género, ¿no?, literario en el periodismo, hace una literatura costumbrista sobre los personajes que él se encuentra en ese Buenos Aires nocturno, en ese Buenos Aires que aparentemente no tiene personajes de raigambre para, bueno, a ver, poder analizarlos, estudiarlos. Y él los convierte en personajes simpáticos. Y mira que hay personajes a la noche en Buenos Aires. Claro, ¿no? Y los convierte en personajes dignos, bueno, de leerse, ¿no? Así es. Y uno de las aguafuertes porteñas que yo les traigo en este momento son textos cortos, así. Se titula El origen de algunas palabras de nuestro léxico popular. Ahí está. Y Roberto Ar aquí analiza el origen de la palabra tengo fiaca. La fiaca. De la palabra fiaca. Fiaca, ¿de dónde viene la fiaca, no? Hay una película, de Norman Brisky, La fiaca. La fiaca, con Norma Leandro, del año 69 es esa película. Fernando Ayala. Muy famosa. Muy famosa, Tesarnik es el autor del libro, La fiaca. La fiaca. ¿Por qué no vas a trabajar hoy?, le dice la mujer a Norman Brisky. Él dice, ¿Y no voy porque estás enfermo? No, tengo fiaca. Tengo fiaca, y no se levanta de la cama. No, lo llaman de la empresa y usted está enfermo, se siente mal, está loco. ¿Qué le pasa? No, tengo fiaca. Tengo fiaca. Le mandan el psicólogo de la empresa. Mire, yo no tengo ningún problema, le dice el psicólogo. Mi vida es normal, estoy felizmente casado. ¿Todo bien? Tengo fiaca. Pero tiene fiaca. Todo lo contrario, la antítesis de lo que le pasa al protagonista de La Metamorfosis. ¿Viste? Claro, que sí. Ese quiere ir a trabajar y no puede porque se convirtió en un insecto. Está desesperado porque se le pasa la hora, se le pasa el tren, no llega a trabajar. Sí, y no ir a trabajar es la... Para él era la hecatombe. En cambio, Norman Brisky no va a trabajar porque tiene fiaca. Exactamente, tengo fiaca, no voy a trabajar. Hoy no. Bueno, ahí está. ¿Por qué decimos comúnmente tengo fiaca? Ahí está la explicación que hace Roberto Alt en Aguafuertes por Doña Ver, lo escuchamos. Ensalzaré con esmero el benemérico fiacún. Yo, cronista meditabundo y aburrido, decidiré todas mis energías a hacer el elogio del fiacún, a establecer el origen de la fiaca y a dejar determinados de modo matemático y preciso los alcances del término. Los futuros académicos argentinos me lo agradecerán, y yo habré tenido el placer de haberme muerto sabiendo que 361 años después me levantarán una estatua. Muy bien, a ver. Bueno, le vamos a levantar una estatua porque nos explicó él. Eso, bueno, ahí está. Estás jugando con nosotros. Estás jugando con los lectores. Bueno, a lo mejor la estatua que están haciendo ahora en la Plaza San Martín será... No es de Roberto Art. No hay estatua de Roberto Art, me parece, en ningún lado. No debe haber estatua de Roberto Art. Yo junté firmas para hacerle el monumento a San Martín ahí. Ese proyecto es mío. En el momento después. Bueno, vamos a hacer uno para hacer una calle Roberto Art. Habría que ser algo. Sí, juntar firmas para eso. ¿Cómo que no? Bueno. No hay porteño desde La Boca a Núñez y desde Núñez a Corrales que no haya dicho alguna vez hoy estoy con fiaca. Bueno, no, iba a ser un chiste, pero mejor no lo digo. Los chistes de él son peligrosos. Sí. O que se haya sentado en el escritorio de su oficina y mirando al jefe no dijera tengo una fiaca. Bueno. De ello deducirán seguramente mis asiduos y entusiastas lectores que la fiaca expresa la intención de tirarse a muerto, pero ello es grave error. Confundir la fiaca con el acto de tirarse a muerto es lo mismo que confundir un asno con una cebra o un burro con un caballo. Exactamente lo mismo. Y sin embargo, a primera vista parece que no.
Pero es así, sí señores, es así, y lo probaré amplia y rotundamente, de tal modo que no quedará duda alguna respecto a mis profundos conocimientos de filología lunfarda. Quedarse muerto hoy, sono morto a terra, dicen los italianos. Estoy muerto a tierra. Sono morto a terra, es decir, no tengo ganas de nada, estoy hecho pelota, estoy depresivo. Estoy sono morto a terra. Morto a terra. Como un muerto tirado a tierra que no tiene ganas de nada. De nada. Él dice que no tienen el mismo origen. La fiaca, no hay que confundir la fiaca con ese estoy muerto a tierra, deprimido, Bien. hecho pelotas y todo lo demás. Porque el personaje Norman Brisky en la película no está mal. No está mal, él está bien y convencido de que no va a trabajar porque tiene fiaca. El domingo pasó un lindo domingo con la mujer, hizo unos mimos en la cama, todo bien, y al día siguiente no se quiere levantar, pero tiene fiaca. Así, eso es el plan. plan. Voy, tráeme golosinas, una revista y voy a leer porque tengo fiaca, le dice la mujer. Bueno, mira lo que dice, ¿no? La filología lunfarda, es decir, filología el origen de las palabras, bueno, el estudio sobre las palabras, la historia de las palabras, y ya nos está antecediendo que es de origen lunfardo, la palabra lunfarda. Dice que es lunfardo y que eres un experto en filología lunfarda. Y que es un experto, claro, si es parte del pueblo. Claro, él tiene que conocer la historia, el origen de las palabras lunfardas. Continuamos. Y no quedarán, porque esta palabra es auténticamente genovesa, es decir, una expresión corriente en el dialecto de la ciudad que tanto detestó el señor Dante Alighieri. Bueno. Ahí ya lo nombra Dante Alighieri. Lo venimos nombrando seguido, Dante Alighieri. Sí, lo nombramos el programa pasado. Bueno, es decir, de origen genovés. Lunfardo es por lombardo. El origen es por lombardo, el dialecto de la Lombardía. De la Lombardía. Es decir, del norte de Italia. Génova estaría abajo del Piamonte, ¿no? En el sur del Piamonte. Y este es de origen genovés. Bueno. Dante era florentino. De Florencia. Sí, nada que ver con Génova, ¿no? Bueno. Nuestros abuelos inmigrantes habían partido del puerto de Génova. Ahí está. Ahí trajeron ese vocabulario. A ellos trajeron. Claro, partieron desde ese puerto. Exactamente. Bueno, la fiaca en el dialecto genovés expresa esto: desgano físico originado por la falta de la alimentación momentánea. Es decir, falta de morfi. Ajá. Por eso hay poca energía. Claro. Bueno. Deseo de no hacer nada, languidez, sopor, ganas de acostarse en una hamaca paraguaya durante un siglo. Deseos de dormir como los durmientes de Éfeso durante 100 y pico de años. Sí, todas estas tentaciones son las que expresa la palabreja mencionada y algunas más. Bueno, ya entonces, me está dando fiaca con esto. Desgano físico, ¿no? Originado por la falta de... Bueno, no dan ganas de hacer nada. Languidez. Claro, puede ser falta de alimento. Bueno, por eso en Génova se inventó el tiramisú, el postre. Ajá. ¿Cómo es esto? Claro, tiramisú en dialecto significa genovés arriba, tírame para arriba. Ah, tiramisú, tírame arriba. Claro. Porque la inventaron las mujeres de los marineros. En el mercado, porque los marineros se iban durante muchas horas, días, estaban en el mar pescando, por supuesto, y cuando volvían estaban cansados y no cumplían con las mujeres. Como no estaban las cuestiones de género en ese momento, los derechos de la mujer y todo lo demás, no podían, ¿de dónde se iban a quejar? Entonces, en el mercado, chimenteando, el marido tuyo, y no, porque se está, y el mío también dice que está cansado. Entonces, estaban cansados, pobres marineros. Estaban cansados, pero estas, claro, no comprendieron, entonces quisieron darle. Bueno, en las farmacias no se vendían pastillitas azules. Como las que hay ahora. Entonces, les inventaron un postre. Mira vos. Un postre que según estas mujeres tenían un poder afrodisíaco. Mezclar el amaretto, el licor de almendras, el chocolate, el café, todos estimulantes para levantarles el ánimo y otras cosas más. Mira vos. Ahí está la explicación. De ahí salió el tiramisú, pero mira vos. ¿no? Como ¿a dónde llegamos? Mira dónde fuimos. Bueno, bien, continuamos. Antes de terminar con esto, ¿no? Es muy corto. Y algunas más, otras expresiones más sobre el concepto fiaca.
Continúa diciendo Ar: comunicábame un distinguido erudito en estas materias que los genoveses de la Boca, cuando observaban que un párvulo bostezaba, decían: tiene la fiaca encima, tiene. Y de inmediato le recomendaban que comiera, que se alimentara. Bueno, acá se está riendo un poco, ¿no?, los eruditos de la Boca. Me imagino. Claro, sí. En la actualidad, el gremio de los almaceneros está compuesto en su mayoría por comerciantes ibéricos, pero hace 15 y 20 años la profesión de almacenero en corrales, La Boca, barracas, era desempeñada por italianos y casi todos ellos oriundos de Génova. En los mercados se observaba el mismo fenómeno. Todos los puesteros, carniceros, verduleros y otros mercaderes provenían de la bella Italia, y sus dependientes eran muchachos argentinos, pero hijos de italianos. Y el término trascendió, cruzó la tierra nativa, es decir, La Boca, y fue desparramándose con los repartos por todos los barrios. Lo mismo sucedió con la palabra mangiar, que es la derivación de la perfectamente italiana mangiare la loglia, o sea, darse cuenta. La palabra mangiare, ¿no? Sí. Comer, no sé. Comer. Es Curioso, darse cuenta. Curioso es el fenómeno, pero auténtico. Tan auténtico que más tarde prosperó este otro término que vale un Perú, y es el siguiente: hacer el rostro. Ya nos está diciendo otras palabras nos está poniendo otras palabras que están en el léxico popular. Bueno, darse cuenta, que es manchar, ¿no? Bueno. Claro. ¿A qué no se imaginan ustedes lo que quiere decir hacer el rostro? Pues hacer el rostro en genovés expresa preparar la salsa con que se condimentarán los tallarines. Nuestros ladrones la han adoptado y la aplican cuando, después de cometer un robo, hablan de algo que quedó afuera de la venta por sus condiciones inmejorables. Eso, lo que no pueden vender o utilizar momentáneamente, se llama el rostro. Es decir, lo que te quedó ahí que no pudiste encajar en ningún otro lado. Es decir, la salsa, que equivale a manifestar lo mejor para después, para cuando haya pasado el peligro. Qué bárbaro. Y él sabía esto porque se ve que tenía algunos amigos ahí, ladronzuelos. Claro, y le habrán dicho esto, ¿no? Porque el lunfardo se utilizó, ya lo hemos dicho en un momento, como un código entre ladrones. Claro, entre lengua de lunfas, de ladrones. De lunfa, exacto, de lampones, ¿no es cierto? De ladrones y presidiarios, ¿no? Claro. Era un código interno. Era un código, y Dar lo manejaba bastante bien, porque él dijo que era experto. Experto en este mestier, ¿no? Bueno. Volvamos con esmero al benemérito Fiacún, ¿no? Este desgano, ganas de no hacer nada. Bueno, el chiste estaba relacionado con la reposera, ¿no? Con tomarse vacaciones tan seguidas. Bueno, hay gente que tiene fiaca. Hay gente que tiene la fiaca es una cuestión de Estado. En algunos países. Sí, sí. Establecido el valor del término, pasaremos a estudiar el sujeto a quien se aplica. Ustedes recordarán haber visto, y sobre todo cuando eran muchachos, a esos robustos ganapanes de 15 años, 2 metros de altura, cara colorada, como una manzana reineta, pantalones que dejaban descubierta una media tricolor y medios sonsos y brutos. Esos muchachos eran los que en todo juego intervenían para amargar las fiestas, hasta que un chico, algún pibe bravo, los sopapeaba de lo lindo, eliminándoles de la función. Bueno, esos grandotes que no hacían nada, que siempre cruzaban la calle mordiendo un pan y con un gesto huido, estos largos que se pasaban la mañana sentados en una esquina o en el umbral del despacho de bebidas de un almacén, fueron los primitivos fiacunes. Ajá. Estos atorrantes, ¿no? Claro, que no hacían nada. Muchachos atorrantes que no hacían nada. Esos eran. A ello se aplicó con singular acierto el término. Claro, eran fiacunes. Los fiacunes. Tenían fiaca. No hacían eran nada, vagos. Eran vagos. No hacían más que cruzar la calle con un pan en la mano y esto que lo otro, que habían robado en un almacén, está diciendo estaban en eso. Esos eran los fiacunes. Es interesante en este sentido contar el origen de la palabra atorrante. Esto no lo dice, pero la palabra atorrante
tiene un lindo origen también. Ajá. Interesante. Cuando se trajeron al principio del siglo XX los caños para hacer las cloacas, los desagües en Buenos Aires, se los compró un fabricante francés que se llamaba Antoine Torrent. Ajá. Y entonces los caños decían A. Torrante. Mira vos. Y ahí iban a dormir, cuando los pusieron en el puerto, los bajaron, y iban a dormir los lincheras. Ah, y ahí se les apodó los atorrantes. Los atorrantes, que eran los que dormían ahí. Abajo, dentro de esos caños de cemento, de hormigón, ¿no es cierto? Estaban durmiendo ahí esos lincheras, y entonces se les puso los atorrantes. De ahí también tal vez en un far también está torrar como dormir, ¿no? Torrar como dormir, exacto. Claro. Después mirá cómo el verbo se convirtió en un verbo. Claro, exactamente. Torrar. Bueno, ya terminamos con el fiacún. Pero la fuerza de la costumbre lo hizo correr, y en pocos años el fiacún dejó de ser el muchacho grandote que termina por trabajar de carrero para entrar como calificativo de la situación de todo individuo que se siente con pereza. Claro, ahí está. Así uno de los pecados capitales, la pereza. Y hoy el fiacún es el hombre que momentáneamente no tiene ganas de trabajar. Mira vos. El que no trabaja es vago. Claro. Ya está, Roberto lo está diciendo acá. La palabra no encuadra una actitud definitiva como la de Skenun, sino que tiene una proyección transitoria. Bueno, acá estaba hablando en otra agua fuerte de otras palabras, por eso lo menciona Skenun. Y relacionada con este otro acto. En toda oficina pública o privada donde hay gente respetuosa de nuestro idioma y un empleado ve que su compañero bosteza, inmediatamente le pregunta: ¿estás con fiaca? Así es con la fiaca. Así es con la fiaca que nos has traído hoy, Ariel, para, bueno, hablar un poco de Roberto Arlt, de esta palabra que aparece explicada en las aguafuertes porteñas. Recordar que... En las aguafuertes porteñas. Y es entonces en el diario El Mundo, donde Arlt escribió durante muchos, más de 10 años estuvo acá en el diario El Mundo, y allí nos proporcionó estas joyitas de la literatura costumbrista. Qué lindo. Al final dice, aclaración. Dale, leemos la aclaración y nos vamos porque nos No debe confundirse este término con el de tirarse a muerto, pues tirarse a muerto supone premeditación de no hacer nada, mientras que la fiaca excluye toda premeditación, elemento constituyente de la alevosía según los juristas. De modo que el fiacún, al negarse a trabajar, no obra como premeditación, sino instintivamente, lo cual lo hace digno de todo respeto. Bueno, él respeta a los que tienen fiaca. Claro, ¿no? Porque... No hacia los que se tiran a muertos. No, porque el que tiene fiaca, como observa bien Roberto Arlt, no lo hace a propósito, no lo hace premeditadamente, lo siente. Claro, tiene una, digamos, una actitud natural a hoy no hacer nada. Eso dice. Mira vos, José Roberto Arlt también era... un vago. Él se identificaba, él decía que era un vago, sí. Y también estaba filosofando ahí, ¿no? Cuando hacía este análisis. Tal cual. Y tenía la particularidad, y con esto nos vamos, de que cuando entraba en una casa no lo hacía por la puerta, sino por la ventana. Eso era un detalle. Entraba y salía por las ventanas. Sí. Mira vos, ¿no? Qué curiosidades de Roberto. Bueno, Ariel. Un curioso personaje. Un curioso personaje que nos has traído hoy. Muchísimas gracias. No, y bueno, por favor. Ya veremos con qué seguimos el próximo encuentro. Gracias. Gracias, Ariel.